Doctor Luis Fonserrada, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jaime, muy bien, buenas noches. Te agradezco que hayas venido. Al contrario, gracias a ti. Eres director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y hace unos días presentaste un estudio que se hizo en el Centro de Estudios sobre la deuda, el estado de la deuda pública en México. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nos puedes decir? Mira, con todo el contexto internacional actual, China, Brexit, la posibilidad de que Estados Unidos incremente su tasa de interés por el empleo, tenemos una especial preocupación por la situación de algunas variables macroeconómicas globales, digamos, en nuestro país, ¿no? La balanza de pagos es una de las preocupaciones que tenemos. El nivel de la deuda que tiene el gobierno actualmente y que se incrementó de manera importante, y la necesidad de reducir el gasto público, que eso tiene varios efectos positivos. Uno es ayudar a resolver la balanza de pagos, porque eso reduce el déficit, se importa menos. Otro es, sin duda, el que no se perciba a un México con una deuda excesiva, por lo tanto ya es necesario que no suba. El que el gobierno reduzca su gasto es un remedio para un mal. Así es. El mal es el endeudamiento excesivo que hay. Sí. O bueno, no sé si qué tan excesivo, porque comparado con otros países creo que no es tanto, pero sí es excesivo para la situación de México Sí. ahorita. Sí, efectivamente. Entonces, ¿por qué no nos dices dónde estamos? ¿Cómo no? ¿Dónde estábamos? Mira, la deuda ha crecido 50%. Respecto del inicio del sexenio. Respecto del inicio del sexenio. En diciembre del 2002 eran 6 billones de pesos. Billones, quiere decir 6 millones de millones. Y al mes pasado estábamos en 9 billones. Es decir, la deuda pasó de 6 a 9. Se incrementó en 50%. En un lapso de... En un lapso de 3 años, De 3 años y y pico. 3 meses, 4 meses, Sí. ¿no? Es un crecimiento muy alto, mucho más alto que el crecimiento del PIB, por ejemplo. Y ya quisiéramos que el PIB hubiera crecido En esa proporción. en esa proporción, al 50%. Esto se percibe como un problema en el exterior. La comunidad financiera internacional, que tiene mucho dinero invertido en México, en CETES, por ejemplo, y en bonos de largo plazo, lo ven como un problema en nuestras finanzas públicas. Ahora, esos 9 billones de deuda pública equivalen a qué porcentaje del Producto Interno Bruto. Equivalen a 50% del Producto Interno Bruto. O sea, Ahora, ¿teníamos cuánto en 2012? 39%. O sea, 11 puntos más. 11 puntos más. Eso te da una tasa de crecimiento. Si viéramos cómo creció la deuda creció al 10% anual en promedio, cuando nuestro PIB ha crecido 2%. Es decir, el crecimiento de la deuda es casi 5 veces el crecimiento del producto. Es un crecimiento muy alto. Ahora, y tienes razón, lo que tú decías, 50% del PIB no parece un número excesivo. Estados Unidos tiene 100 del PIB, su deuda es 100, Grecia 180, Japón 200 y tantos, pero hay una gran diferencia y esa es la razón por la que para México sí es importante. Estados Unidos recauda 30% del PIB, nosotros andamos en 12% del PIB. Es decir, si Estados Unidos dedicara toda su recaudación a pagar su deuda, en 3 años la pagaría. Nosotros necesitamos 4 y medio, y tiene que ver con que hay una parte muy importante de trabajadores informales que no pagan impuestos. En Estados Unidos, cada vez que hay un nuevo trabajador, empieza a pagar impuestos. Un nuevo empleo empieza a pagar impuestos. Acá, desgraciadamente, todavía no logramos eso. Pero también hay que decir que el SAT ha logrado una importante forma de recaudar más y de integrar más gente. Sin embargo, todavía andamos en 12,5%. Ahora, la pregunta es elemental y tú le responderás. ¿Realmente es un problema que se deba de resolver incrementando los impuestos, incrementando la recaudación? ¿O es un problema que se debe resolver racionalizando un gasto excesivo y muchas veces mal o muy ineficientemente orientado? Yo creo que el problema tiene que resolverse trabajando seriamente en el gasto, racionalizando el gasto, eliminando programas que han demostrado que no son favorables ni para reducir la pobreza ni para reducir la desigualdad,
Hemos sacrificado enormemente la inversión pública, por ejemplo. Me dabas unos datos muy interesantes antes de empezar el programa. ¿Cuáles son? La inversión pública, los últimos 7 años, porque también desde los 3 últimos años del presidente Calderón, se vino reduciendo la cantidad total de inversión pública en el país. Pero esto es muy importante, son puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, vías de comunicación, etcétera, ¿no? Edificios. La inversión pública juega un papel fundamental en un país porque induce a la inversión privada, la complementa, por decirlo así, la infraestructura es el pavimento al futuro, déjame ponerlo así, Jaime. Si no la tienes, reduces tu competitividad y tu productividad. Hoy, que se ha ido reduciendo la inversión pública, como proporción de nuestro Producto Interno Bruto, es apenas 3% del PIB. En años de fuerte inversión era 8, 9, llegó a ser 12% del PIB. En los 80s. O 12. Sí, 12% del PIB, a principios de los 80s, ¿no? En los 70s. Antes de y en los otros 40 años de que estuvimos creciendo al 6% anual. Pues estamos en el peor de los mundos posibles. Tenemos un crecimiento de la deuda y un decrecimiento de la inversión productiva. Exactamente. Lo que es decir, una de las razones por las que una empresa se endeuda es para invertir. El gobierno debería hacer lo mismo. Desgraciadamente no se hizo. Y el nivel de inversión pública es equivalente a la inversión que teníamos en 1940, 41. Es decir, hace 75 años que no veíamos una inversión pública como proporción del producto tan baja. Es muy importante, por lo tanto, que no crezca ya como proporción del PIB. Y para eso, como el PIB está creciendo, fíjate, este es un tema importante, como el PIB está creciendo alrededor de 2.2 y la tasa de interés es de alrededor de 4.8, casi 5%, pues el PIB crece a una velocidad mucho menor que la deuda si solo nos endeudáramos para pagar los intereses de la deuda. Como no vamos a poder crecer al 5% o al 4.8%, quiere decir que la deuda se nos va a incrementar todavía como proporción del PIB en el 16. Por la pura inercia. Por la pura inercia. Aunque no, si solo nos endeudáramos para pagar intereses, va a crecer por la pura inercia. Y ese es un tema serio porque se percibe en el interior y sobre todo en el exterior como algo que hay que resolver. Pero entonces la pregunta es elemental, ¿a dónde diablos fue tanto dinero? 3 billones más de pesos, ¿fueron a qué? A gasto corriente, obviamente. A gasto corriente en su gran mayoría. ¿En salarios? ¿En qué? Sí, mira, es cierto que hay una parte que se está incrementando de manera importante, que son las pensiones. Eso explica un poco. Eso se incrementa cada año en alrededor de 1,5 puntos del PIB, perdón, 0,1 del PIB, una décima del PIB, o 2 décimas del PIB va a llegar a ser, ¿no? Viene a ser probablemente un poquito más. Que la deuda estatal, local. Va a ir creciendo así, pero sigue creciendo, eso presiona. Salud es un tema muy importante, muy delicado para el futuro. Ahí vamos a tener que asignar más recursos. Estos renglones han presionado y está bien, eso lo justifican. Pero yo creo que vale la pena revisar muchos otros programas que no han tenido efecto y que probablemente podrían haber tenido un mejor impacto en la economía si se hubieran dedicado a inversión, por ejemplo, ¿no? Ahora, para todos los gobiernos del mundo, y México no es una excepción, pues gastar es muy positivo para los políticos, porque Pues sí. Gastar es bueno, ¿verdad? Y recortar, pues es un problema porque tienes que recortar y tienes que despedir gente. ¿Dónde se podrían hacer efectivamente esta selección de programas? Que además se anunció que se iba a hacer, ¿no? Pero pues aparentemente no se hizo. No. Hubo el año pasado se anunció un recorte de 124,000 millones de pesos, se recortó en algunos lugares, pero luego el gasto se incrementó en 200,000 en otros renglones, ¿no? Quiere decir que al final el gasto total se incrementó en 200,000 millones. Este año se anunció un recorte de 134 al principio, ahora uno de 31, 160,000 millones. Es una decisión correcta, vamos por el camino correcto, pero para el 17 hay que hacer un esfuerzo mucho mayor si no queremos ver realmente que se mine toda la estructura macroeconómica, ¿no? Si no reducimos el gasto, que también nos reduce las importaciones, y es muy importante, entonces el tipo de cambio se nos puede seguir devaluando. Si esto sucede,
podemos empezar a ver precios altos también, Jaime, como ya viene sucediendo. La inflación este año ya va a ser un punto arriba de la del año pasado y algunos precios están en 2 dígitos. Ahora esa historia la conocemos, ¿no? La conocemos, bueno, quienes Así ya es. tenemos más edad que los demás. Así es. En el sentido, bueno, ahí está la experiencia del año 82 y años sucesivos donde la tasa de cambio se disparaba la inflación disparaba la tasa de Exactamente. cambio y entonces era un círculo virtuosamente malévolo. Tal como lo acabas de describir, es lo que tenemos que evitar. Y el problema serio es que eso nos destruye el poder adquisitivo de las familias. Ese es el gran tema. Por eso, en ese sentido, el menor de los males es bajar el gasto público. El peor es que no se preserve el poder adquisitivo de las familias. Ahora, esto no debería de dar pie para que dentro del ámbito, por ejemplo, de la Cámara de Diputados hubiera un acuerdo, digamos, entre los partidos más responsables, que hay más y menos irresponsables, en el sentido de, no solamente, bueno, finalmente la aprobación del gasto pasa por la Cámara de Diputados, no es nada más lo que propone el gobierno, es obvio. ¿No es esto un asunto de Estado finalmente? Absolutamente. Yo creo que esa es la gran tarea que tenemos todos hoy. Precisamente estamos a mediados de julio. A mediados de agosto ya se reúnen de nuevo el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Creo que es un asunto de Estado. Creo que es fundamental que los diputados de todos los partidos entiendan la urgencia, la importancia, la necesidad de entender por qué el gasto debe ser reducido, de reducirlo de una manera muy importante y de lograr que tengamos en el 17 lo que se llama un superávit primario. ¿Qué quiere decir? ¿Un superávit del gasto? No. Quiere decir que si a tu déficit le quitas el pago de intereses, eso lo puede hacer cualquier familia, le quitas el pago de intereses de tu deuda, entonces tienes un ligero superávit, ya no déficit. Si eso lo logramos, damos un mensaje muy importante a todo el mundo, mejoramos la balanza de pagos, paramos el desliz del tipo de cambio y preservamos el poder adquisitivo de la gente. Se acabó el tiempo. Con eso cerramos y pues ahí tienes una tarea muy importante, mi estimado Luis. Así es, Jaime. Ir con los señores a que hagan las cosas correctamente. Así lo creo. Luis, muchas gracias. Un placer. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.